Bueno, pues buenas tardes a todos, ¿vale? Dar las gracias, como siempre, a todos los que participáis y a todos los que nos estáis siguiendo, ¿vale? Algunos en directo y otros que probablemente nos sigáis después en las excelentes grabaciones que nos prepara Carlos, ¿vale? Son montajes estupendos. El otro día, la verdad, que estuvimos echando números y estábamos muy contentos porque, que me corrija Manuel Muñoz, pero creo que el dato era que estábamos en 1.200 visualizaciones de las charlas que se han ido dando y se han ido colgando. Y la verdad que en ese sentido estamos muy, muy contentos, ¿vale? Hoy, lo bueno que tiene hoy es que la charla nos la da una participante activa del grupo, ¿vale? Que eso es lo que mola, que nos animemos todos en la medida de lo posible a pues, ofrecer charlas y a contar nuestra experiencia. Empezamos, si no recuerdo mal, diciéndole que nos hablase un poquito de Power BI, pero yo creo que ella ha decidido que de esto también le controla mucho y que le apetecía darnos esta charla y que, aunque creo que también dará alguna pinceladita o de datos de cosas que haya preparado con Power BI, pero que la verdad es que le apetecía mucho dar esta charla y a nosotros nos encanta que Clara esté con nosotros para contarnos esto, ¿no? Que nada, yo dejo que te presentes tú, que presentes dónde trabajas, para que todos también sepamos un poco qué es lo que haces en el día a día. Y a partir de ahora tienes, podríamos decir, los mandos de la reunión, ¿vale? Gracias a todos por asistir y nos vemos luego en el post-debate, ¿vale? Pues muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la introducción. Y efectivamente eso, estuve pensando un poco cómo enfocar la presentación y lo que he intentado es hablar, voy a hacerlo de una manera más personal porque normalmente, pues bueno, al final suele estar más encorsetada y de esta forma lo que quiero es dar un poco una visión de global de las cosas que nosotros hacemos y de lo que pues podemos saber un poco más. Y a partir de ahí, pues si más adelante en otra ocasión, en un próximo año, pues queremos centrarnos en otra cosa, pues habiendo visto ya un poco una visión global, pues lo hacemos. Deciros que he preparado, la verdad, que la presentación con muchas ganas, porque hoy siento un poco eso que juego en casa, ¿no? Otras veces ya he hecho otras presentaciones y al final, y esta pues la he hecho con un especial cariño, porque al final, pues para mí es un placer formar parte del grupo, que por si alguien no lo sabe, pues bueno, estamos aquí el grupo de usuarios BIM de Córdoba, que cada provincia o bastantes ciudades, pues muchas han llevado a cabo esta iniciativa. Y lo cierto que es que el grupo de Córdoba, pues bueno, es uno de los que es más activo y que al final pues está haciendo muchísimas iniciativas, están haciendo mucho movimiento para hacerse notar y para un poco difundir y compartir el conocimiento. Deciros también que, bueno, yo os conocí el año pasado en el EUBIM, prácticamente hace un año. Entonces yo cuando, creo que estaba Antonio y Carlos el año pasado y vi que era de Córdoba, pues bueno, decidí entrar, pero la verdad que sin saber un poco bien a dónde iba, porque digo, ahora a ver si a estos grupos de WhatsApp que cuando acuerdas estaba hablando de política y lo único que quieres es salir de allí. Y lo cierto es que, pues, que tengo que reconocer que, además, aparte de que yo no participo activamente mucho, y ahora también me gustaría explicar un poco por qué, porque va un poco en relación a lo que hago, pues deciros que he encontrado un ambiente estupendo en el que se respeta muchísimo el topic que hay, que se abra pues con mucha educación, además que es un grupo muy activo además, se comparten todas las ofertas, todos los enlaces, todo el material que es interesante y lo que he encontrado es que, bueno, ha pasado un año y sin apenas haber yo ni siquiera participado, pues me siento muy en casa, ¿no? Entonces creo que eso al final es un reconocimiento también a los organizadores de apostar por un ambiente que sea así y desde aquí, pues eso es mi reconocimiento. Entiendo que, por supuesto, a vosotros y a otras personas que hagan lo mismo en otras provincias, porque ya os digo que, bueno, desde el punto de vista de quien lo recibe, pues es muy grato y es estupendo. Así que, bueno, pues si queréis avanzamos, voy a presentarme. Eso, yo normalmente en la parte de la presentación me da un poco hasta de reparo y la suelo pasar un poco rápido. Aquí he añadido varias cosas más porque me apetece que me conozcáis, me apetece que sepáis un poco qué hago y sobre todo, pues, en qué puedo ayudar si en algún momento se puede dar la ocasión o cualquier duda que pueda surgir. Entonces, a modo de introducción, pues bueno, deciros simplemente que estudié Ingeniería Civil en la Universidad de Granada y después pues hice un máster en Reino Unido, ¿no? Y a partir de ahí, desde que terminé el máster, pues he estado muy ligada al mundo de la innovación
y ahí es donde sigo todavía y espero, pues bueno, seguir bastante tiempo porque la verdad es que cuanto más descubro y de distintos puntos de vista, pues más me gusta. Entonces, lo que quería enseñaros es algunos de los proyectos que he hecho, que yo ahora trabajo en un rol diferente, pero bueno, sí que he estado en la parte más técnica anteriormente. Y como digo, pues sobre todo eso, para que para la parte del grupo, básicamente, pues que sepáis dónde estoy, porque bueno, al final lo que veo en el grupo es que normalmente se habla pues mucho más desde una fase de diseño y de ejecución de distintos software de modelado y yo ahí pues poco tengo que aportar porque poco sé, o sea, no tiene otra cosa. Yo estoy más en la fase de al final de I+D desde el punto de vista de BIM y eso al final lo que va un poco la presentación. Y bueno, voy a enseñar este primer vídeo, comentaros simplemente que cuando terminé de estudiar fuera, pues estuve trabajando también en Reino Unido en este caso y estuve con una beca que hace el gobierno británico que se llama Innovate UK y que lo que hace es pues, intentar conectar la empresa con universidades para intentar suplir pues, ese puente que hay tan sumamente grande y lo cierto es que hay mucha gente que tiene ese tipo de beca o que están en este tipo de programas. Es muy interesante, o sea, yo he estado en paralelo con una universidad de allí, que es la Universidad de Huddersfield, y trabajando también en la compañía y te daban la oportunidad de ver qué problemas tenía la empresa y tenías todo el apoyo de la parte de la universidad y del líder del departamento en este caso para trabajar en conjunto con proyectos de I+D. Entonces, en ese contexto nosotros desarrollamos 2 proyectos. Os voy a enseñar el primero. Está centrado prácticamente en Dynamo y este lo que hacía era automatizar la digitalización de los puentes ferroviarios de Reino Unido, ¿vale? Entonces, lo que se hacía es que a partir de la nube de puntos se creaba un código pues que de alguna manera reconoce los componentes a partir de la nube de puntos. Evidentemente, esa biblioteca está creada con anterioridad con los componentes más comunes y lo que tratábamos es pues, de hacer todo el proceso de digitalización pues, de manera mucho más ágil. Este proyecto la verdad es que fue muy bien, de hecho, de estos 2 este fue el que dediqué muchísimo más tiempo y al final pues se testó en 3 puentes diferentes, o sea, en 30 puentes diferentes, perdón, con puentes pues eso, con distintos componentes de distintas formas y después también pues permitió a la empresa pues hacerlo a gran escala ya con un contrato de rigor y también un poco de la muestra de que al final invertir en I+D pues también después conlleva un beneficio comercial que lo permite, ¿no? Voy a pasar ya simplemente aquí, eso, pues luego ya pasaríamos a tener el modelo y esto era pues como el primer paso de toda la parte de digitalizar. Querían digitalizar todo el sistema ferroviario porque es extremadamente viejo, evidentemente eso no es una cosa que se haga de un día para otro, por tanto el primer paso lo que se necesitaba es técnicas ágiles pues, que nos permitan generar ese modelo, ¿no? Después, este segundo proyecto, que también estuve haciéndolo, de este puedo enseñar muy poco porque eso, al final todo lo que tenga que ver con la localización y el cliente en concreto no puedo. Este fue un proyecto que fue una prueba de concepto, básicamente, de ver pues, cómo sería un poco ese gemelo digital, de cómo se podía utilizar el modelo BIM, integrarlo en el Power BIM y a partir de ahí pues, utilizarlo para actividades de operación y mantenimiento. Y contra todo pronóstico, pues tuvo mucho reconocimiento. Lo seleccionaron pues como finalista a un premio nacional de allí del Reino Unido, de uno de los mejores de IoT. Y bueno, y al final, pues como digo, también permitió pues que la empresa pudiera ofrecer un servicio nuevo y la verdad es que los 2 proyectos en los que estuvimos trabajando pues fueron bastante bien. Luego he puesto este casi a modo, porque este es por el que yo creo que al final estoy dando la charla hoy, porque dio la casualidad en la charla de Manuel Navas que puso este vídeo y yo que lo estaba viendo dije, pues sí, ese vídeo es mío. Y bueno, y este proyecto surge del TCM, de un máster que hice de BIM y de Big Data, que era de aquí de España. Y bueno, pues simplemente en este caso casi el reto que nos proponían pues era un poco incoherente porque había que comparar un hospital con una sala de oficinas, que no tiene mucho que ver. Pero bueno, ahí pues intenté encontrar métrica al final pues con la contaminación, con la parte de usos de las mismas salas. Y nada, y este pues simplemente lo tengo ahí en YouTube y dio la casualidad que lo dio Manuel, que lo puso aquí en el grupo y que al final pues eso generó un poco que esté dando la charla, ¿no? Eso ha sido un poco eso, los proyectos pues que destaco un poco de lo que hice antes de llegar donde estoy ahora.
y ahora, pues, bueno, trabajo en Idea Ingeniería, que es una empresa de ingeniería, como su nombre dice, pero también de otras cosas, como ahora contaré. Empezó en Cartagena, que es donde me encuentro yo, aquí en Murcia. La empresa tiene sedes en otros sitios, tiene en Madrid, es toda la costa del Levante. Y bueno, a pesar de que nació pues con una perspectiva bastante acotada en la ingeniería de detalle, en la ingeniería básica en el sector industrial, al final nació en el 2008, pues casi que no quedó otra alternativa que diversificar y apostar por nuevas vías de mercado para sobrevivir, ¿no? Y entonces ahora pues ya tenemos servicios muy diversos como reclutamiento y outsourcing, pues energía, arquitectura, y tenemos un departamento de transformación digital, que es donde en concreto pues trabajo yo, y donde pues nos encargamos un poco de toda la parte de innovación, ¿no? Entonces, yo tuve una primera etapa mucho más técnica y ahora estoy centrada mucho más desde un punto de vista de gestión de los proyectos, gestión de la innovación y básicamente todo lo que tiene que ver con el I+D+I. Nosotros, al final, la empresa en la que estoy, IDEA, pues tiene muy claro que apuesta por la innovación, que apuesta por las nuevas tecnologías y que apuesta por el BIM. Y en ese sentido, pues tenemos muchos proyectos en marcha, que en la última parte de la presentación os lo nombro para que veáis un poco los distintos sectores en los que estamos y con todo el core compartido de BIM, que es lo que al final se mantiene prácticamente en todos los proyectos. Y bueno, estos proyectos, evidentemente, para nacer necesitan algún tipo de financiación porque si no, evidentemente, es muy difícil. Entonces, normalmente nosotros trabajamos con subvenciones, pues bien sean regionales, nacionales y europeas, en la que nos proporcionan esa posibilidad pues para poder sacar esos proyectos adelante y explorar las posibilidades de BIM en otros sectores y bueno, y al final, pues en otros ámbitos, ¿no? Y esos proyectos, al final, cualquier proyecto subvencionado, no sé si alguien lo sabe, pero bueno, en caso de que no lo digo porque lo sepáis, necesita, claro, al final la administración te presta dinero, pero en contrapartida tienes que demostrar, bien demostrado, que ese proyecto se ha hecho, que los resultados se han alcanzado y, por tanto, requiere una gestión del proyecto pues que es muy compleja y, sobre todo, cuando tenemos tantos proyectos en marcha como en nuestro caso, que ya tenemos proyectos pues gordos europeos y al final pues necesitamos prácticamente tener un sistema claro de gestión de los proyectos y ahí en esa parte un poco es donde estoy yo. Ya aprovechamos la experiencia que tenemos en este I+D+I, estamos también reconocidos, implantamos el año pasado la norma de sistema de gestión de I+D por AENOR. Entonces, pues bueno, ahí tenemos bastantes protocolos y todo muy sistematizado para intentar al final que toda la incertidumbre que tienen este tipo de proyectos, porque la tienen y es muy alta, pues intentar minimizarla en la medida de lo posible. Y habiendo ya hecho un poco esta introducción, pues paso un poco a enseñaros la agenda de lo que vamos a hablar. Y entonces, pues bueno, vamos a introducir un poco qué es Gemelo Digital, vamos a hablar de qué es, a definirlo, vamos a ver casos concretos, en qué estamos trabajando ahora y nombrar un poco los beneficios y finalmente también eso, mostrar un poco los distintos proyectos que de este primero que os vamos a enseñar, pues han ido surgiendo y en los distintos ámbitos que estamos. Como introducción muy breve, pues decir simplemente que en cualquier informe de cualquier consultora relativamente pues, importante o de reconocimiento está el gemelo digital marcado como una de las tendencias que se van a mantener y que van a ser más fuertes en los próximos años. Esto ya estaba reconocido, en este caso por Gartner, en el 2019, es decir, antes del confinamiento. Pues bueno, no quiero pensar con el grado, con la parte del grado de aceleración que ha tenido toda la parte de digitalización, pues cómo se va a fortalecer esta tendencia. También ahora con los fondos de recuperación que vienen y que tanto se está hablando, pues el gemelo digital es una idea o un concepto que, voy a quitar esto, es un concepto que encaja prácticamente en todos los vectores de innovación que tienen marcados pues tanto en la agenda europea como en la agenda nacional. Al final, lo que se pide prácticamente en cualquier convocatoria que va a salir de I+D y relacionada con los fondos de recuperación, pues está relacionada con la digitalización, está relacionada con la mejora de la productividad y está relacionada con producir de una manera más eficiente, ¿no? Y al final, el gemelo digital, pues tenemos ahí un sostén que nos permite llegar a ese punto. Quería enseñar también de dónde surge esto, porque eso también en el grupo pues veo mucho de comentar de IFC, de los formatos de intercambio.
Y entonces, pues bueno, deciros que esto simplemente surge de salvar una dificultad que en un momento determinado se encontró con el formato IFC. Lo cierto es que no sé si esto ahora mismo pasa o no pasa, pero este origen, esta semilla, pues fue, voy a pararlo un segundo, esta semilla, pues esto se desarrolló hace bastantes años en IDEA, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que cuando se generaba un modelo, en este caso en OpenPlan de Bentley, y lo íbamos a introducir en Navisworks, por ejemplo, de Autodesk, pues nos encontrábamos que todas las propiedades que teníamos en Bentley, aquí en OpenPlan, pues cuando lo introducíamos las perdíamos, ¿no? Entonces, pues surge la necesidad de intentar no perder esa información que en un momento determinado no estamos teniendo. Entonces, pues, ¿qué se hace? Pues se intenta desarrollar algún tipo de plugin que conserve, que mantenga esos datos. Por tanto, lo que hacemos es extraer todas las propiedades que tiene esa tubería y ahora vamos a ver pues cómo en Navisworks vamos a ser capaces de acceder a ello. Aquí entramos en Navis. Y aquí lo primero que vemos es que si consultamos pues cualquiera de las tuberías, pues efectivamente hay algunas propiedades que sí que se conservan, pero la gran lista que hemos visto en la parte anterior pues se ha perdido. Entonces, pues aquí tenemos aquí se está viendo eso y aquí tenemos el plugin, que lo que hacemos es que leemos el Excel que se ha extraído anteriormente, lo importamos y de esta manera pues se nos va a crear una nueva pestaña automáticamente que se llama propiedades y que nos va a pues conservar toda esa información que si no de otra manera se hubiese perdido. Y ese fue el origen, es decir, no fue que en un momento determinado se dijera vamos a apostar por el gemelo digital, fue simplemente de partir ya de una conclusión muy lógica, es decir, si hemos sido capaces de leer de una hoja de Excel y hemos sido capaces de conservar la información interna del modelo, pues bueno, la lógica hace pensar que eso lo vamos a poder hacer con otros programas, con otras bases de datos y con información que no sea interna al modelo, sino integrarla con información externa. Y de ahí es donde surge esa decisión un poco de que esto tiene valor, esto puede aportar mucho y que, por tanto, pues vamos a ir a ese camino del BIM Digital Twin, ¿no? Eso como introducción y ahora pues vamos a pasar un poco, sobre todo, a definirlo, a cómo nosotros lo concebimos y bueno, y verlo un poco. Y me hace gracia porque hace poco pues leí que si le preguntas a 10 personas qué es un gemelo digital, pues te van a encontrar 10 respuestas diferentes, ¿no? Y es verdad que es bastante ambiguo y por eso, más allá de poner aquí la definición, pues bueno, os voy a dar ciertas pinceladas de lo que nosotros entendemos por gemelo digital, que no quiere decir que lo vayan a considerar también otras empresas, porque es que de hecho no ha pasado. Entonces, bueno, una definición estándar y puramente estándar, pues sería que el gemelo digital, pues que es una réplica virtual, pues bien sea de un proceso, de un producto, y que integra la información que viene en tiempo real o información histórica para que, aquí viene lo importante, pues para poder entender o poder recrear cómo se está comportando ese análogo real en una maqueta virtual y de esa manera pues poder predecir cómo se va a comportar o al final poder mejorar la toma de decisiones que nos permita trabajar con mayor eficiencia, ¿no? Eso, más o menos, hay cierto consenso, yo creo, respecto a eso, pero ahora, como digo, vamos a ir viendo distintos detalles de lo que nosotros entendemos. Nosotros lo primero que entendemos es que debe ser una metodología que al final pues no es un software, no es simplemente un dispositivo electrónico, sino que tiene que ir un poco más allá y tiene que acompañar pues a la persona que lo esté implantando porque, ya digo, es un proceso, en ningún caso es algo que pasa de antes o después. Otro de los conceptos que nosotros tenemos juntos con el gemelo digital es que, en principio, evidentemente es cuestión de estudiar el caso porque no siempre tiene por qué y no siempre va a tener por qué aportar valor, es que tiene que ir acompañado del modelo BIM. ¿Por qué? Primero, porque de esa manera vamos a poder conservar todos los datos que se están generando en la fase de diseño y en la fase de ejecución y que actualmente, por lo general, se pierden. Es una manera de conservar toda la información y, al final, dar continuidad a ese ciclo de vida, que es lo lógico, ¿no? Y segundo, porque nos permite poner en contexto los datos. Y aquí he puesto esto, me he puesto los datos importantes del año y de cómo se llamaba el doctor, pero quería ponerlo porque yo lo leí una vez y se me quedó, porque creo que es muy representativo. Y por eso lo he puesto. En este caso, tenemos aquí un mapa y si nos remontamos al 1854,
que había pues estaba el brote de la cólera, pues que ahora ya sabemos bastantes de cepas y demás, pues resultaba que había una cepa con muchos infectados en cierta zona, ¿no? En ese momento se planteaban que el virus se estaba transmitiendo por el aire. ¿Qué pasa? Pues que este doctor, el doctor Snow, en el mismo mapa empezó a apuntar con unas barras que aquí se ven pequeñitas, supuestamente este mapa, pues empezaron a apuntar la gente que estaba muriendo. A partir de ahí se dieron cuenta que todas esas personas lo que tenían en común es que estaban alimentándose de una misma fuente de agua y, por tanto, pudieron llegar a la conclusión de que el virus no se estaba transmitiendo por el aire, sino que se estaba transmitiendo por el agua. Y creo que de esta manera, pues bueno, es muy significativo cómo el poner en contexto los datos nos permiten llegar a conclusiones que de otra manera pues no hubiésemos llegado, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que nosotros pues concebimos este modelo BIM pues como una parte fundamental del gemelo digital y bueno, y en esa línea en la que trabajamos. Después, pues simplemente lo que os decía, el gemelo digital no debe ser algo de un día para mañana, sino que tiene que ser un proceso con sus propias fases. En ese sentido, pues bueno, tenemos aquí este funnel que al final un poco lo que intenta representar pues es ese proceso y lo primero que nos dice es que tenemos que ir filtrando los datos, es decir, tenemos que pasar de una gran cantidad de datos que vamos a estar recogiendo en las partes más tempranas y tendremos que ir aplicando las técnicas de ciencia de datos que sean necesarias pues para quedarnos únicamente con lo que nos interesa. Nosotros planteamos que lo primero que hay que hacer es revisar pues, que el sistema de digitalización que tenga la empresa que quiera aplicar un gemelo digital es fuerte y eso es empezar una casa por los cimientos, ¿no? Y al final muchas veces se pasa por alto y es un paso fundamental. Después también lo que nosotros normalmente asesoramos es que haya primero como otra parte pues, de reflexión o de al final de co-creación, que ahora vamos a ver un vídeo en el que junto al cliente pues se vaya especificando qué es lo que quieren, porque muchas veces lo que nos pasa es que pues nos llega alguien y nos pone 3 hojas de todo lo que quieren monitorizar, todo lo que quieren alcanzar y es como, esto está muy bien, pero a esto hay que poner orden y primero hay que desarrollar la primera funcionalidad. Vale, tenemos que decidir, por tanto, tenéis que decidir vosotros con toda la gente que le competa cuál es esa primera funcionalidad que más interesa y después pasamos a la segunda. Pero hace falta eso, hay muchos conceptos respecto al gemelo digital que muchas veces pues, pasan por ser poco realistas, otras veces nos dan aplicaciones que a priori quizás ni siquiera tenemos identificadas y al final pues es bueno ver cada caso en concreto de cada circunstancia para ver cómo puede ayudar una solución de este tipo. Y bueno, pues aquí simplemente tendríamos toda la parte de datos, evidentemente de organizar, de recopilar distintas fuentes de información. Después aquí pasaríamos pues a crear esos dashboards que podrían venir pues en Power BI, evidentemente también en otros formatos y que empiezan a generar el valor de todos esos datos que estamos analizando previamente. Y aquí, como decía, pues concebimos el gemelo digital, o sea, que concebimos el BIM como una parte fundamental del gemelo digital. Por tanto, aquí también tenemos todo el modelo BIM que tendrá que ir creado ya pues con las especificaciones que anteriormente se hayan tenido que detectar. Y, por supuesto, tendrá que tener la propia metodología propia de BIM, ¿no? Y después pues ya pasaríamos a poder tener ese modelo. Una de las ventajas que tiene este tipo de tecnología es que al final siempre es gradual, ¿no? Y siempre va a poder ir a más. Entonces, al final, lo que intentamos es empezar por algo pequeñito y siempre hay tiempo de mejorarlo, porque al final quien mucha barca pues llega a poco, ¿no? Y al final pues intentar mantener algo acotado, que sea realista y a partir de ahí, y pasa prácticamente con todo, si utilizáis Power BI o si utilizáis cualquier otra herramienta, cuanto más te das cuenta de lo que puedes alcanzar y de la gestión que puedes tener teniendo un buen uso de los datos, más quieres hacer cosas, más quieres integrar y al final es como es la propia tendencia, ¿no? Natural de cuando se implanta una solución de este tipo que sea útil. Y bueno, esto pues simplemente poner un vídeo de cómo en la sesión de co-creación esta que decía al principio. Y bueno, aquí lo importante sobre todo es que haya personas que pertenezcan a distintos, es decir, lo que pasa normalmente es que si se averiguan las necesidades de un gemelo digital con las personas de dirección de una empresa, porque al final esa decisión es estratégica, un segundo. Pues al final es una decisión muy estratégica, al final no se conocen las necesidades que tienen otras personas que después también van a utilizar este gemelo digital. En estas sesiones lo que intentamos es
que estén presentes esas personas y que en un ambiente pues mucho más informal pues vayan diciendo qué es lo que van necesitando. Esto evidentemente no es sentarte a lluvia de ideas que no sabes, esto viene con una serie de fichas, con una serie de preguntas y una serie de estructuras en la que se va preguntando cómo es tu día a día, qué cuellos de botella notas, qué es lo que qué es lo que crees que no funciona bien, y a partir de ahí, bueno, voy a pasar a la siguiente. A partir de ahí lo que tendríamos, esto a muy pequeño, simplemente de una manera ilustrativa, sería las distintas funcionalidades que podríamos tener puntuadas, es decir, todas las personas que están formando parte votan en cada una de esas funcionalidades para tener claro esas hojas de ruta. Aquí tendríamos abajo, esta sesión es una que se hizo en diciembre, que se hizo hace poco con un cliente del sector manufacturero, y aquí tendríamos, esto se hizo presencial, es decir, todos los POSIT estaban en formato presencial, pero luego evidentemente se pasa virtual para poder documentarlo y demás. Y aquí en este tipo de cosas la verdad es que se genera información que es realmente útil, porque normalmente no se suele poner en común que falla, es que uno se queja, el otro tal, y la verdad es que este tipo de formato pues ayuda a generar un tipo de información que yo creo que en otras tantas reuniones hubiese sido pues muy difícil de llegar. Y ya vamos a pasar pues a ejemplos más concretos, a hablar vamos a ver primero casos de éxito que hemos hecho y después dónde estamos trabajando ahora y cómo estamos. Entonces, bueno, para hablar de este caso de éxito, nosotros tenemos aquí en Cartagena una empresa que es Ilbos, que es una empresa del sector oil and gas, que tiene pues bueno una fábrica muy importante y que nos ha permitido acompañarnos en todo nuestro propio recorrido de ir viendo nuevas funcionalidades y demás, pues porque es una empresa que al final apuesta por este tipo de tecnologías, cree en esto de verdad y tanto a ellos como a nosotros pues nos permite ir viendo realmente que funciona. El primer paso, pues en este caso fue generar el modelo BIM, porque lo otro ha sido, como digo, tendencia natural de ir aumentando funcionalidades. El modelo BIM, pues evidentemente con el láser escáner, con la parte aérea, con la toma de datos de los drones, pues al final se integra para generar la nube de puntos. Después, pues bueno, hay programas que te permiten pues ser ágiles en el modelado, como Edgewise, también por ejemplo está PointSense, y lo que nos permite es reconocer pues los patrones que sean comunes. Esto evidentemente en una casa pues quizás para los muros tiene sentido, pero tiene muy poco sentido en general, es decir, voy a pararle un segundo, este tipo de software al final necesita patrones muy repetitivos para que realmente ahorren tiempo. Entonces, en este caso de tubería, pues sí que funciona. Luego, evidentemente, todo eso necesita de un proceso de revisión porque puede ser que una barandilla circular pues te haya puesto una tubería ahí. Pero bueno, al final te agiliza un montón, o sea, en plantas de estas dimensiones, pues te agiliza muchísimo la parte del modelado. Y luego ya tendríamos el modelo BIM, en este caso, bueno, simplemente incluido también con las fotos a 360 para que se vea un poco. Sí que deciros que la información que tiene contenida este modelo, como digo, se empezó hace mucho tiempo y todavía pues siguen pidiendo meter más y más información porque se va viendo realmente la utilidad. Una vez que tenemos el modelo, pues evidentemente tenemos que pensar qué es lo que vamos a monitorizar y qué es lo que vamos a intentar mejorar, ¿no? En este caso, en la planta que os digo de Ilbos, pues tiene dos zonas que están delimitadas, una zona mucho más de almacenamiento y otra zona de producción. Evidentemente no va a ser lo mismo, los mismos parámetros en uno que en otro. En la parte de almacenamiento, pues va a ser un cargadero de camiones, ver el estado de los tanques, pero como digo, pues cada uno necesita sus parámetros concretos. En la parte de producción es al final donde más valor se puede sacar y en ese sentido, pues bueno, nos encontramos que se monitorizan parámetros de distintos tipos, pues tanto relacionados con la gestión del riesgo, que ahora después lo veremos, para el control y la prevención de la corrosión a través del mantenimiento predictivo y al final también pues, para detectar cualquier incidencia que pueda haber, ¿no? Y ahí vemos algunos de los parámetros que en este caso se monitorizan y se utilizan. Y aquí, pues bueno, poner también algunos ejemplos concretos, que este vídeo lo he mostrado algunas veces, pero bueno, por ver casos concretos de cómo se utiliza, ¿no? En este primer caso lo que hacemos es, tenemos en Navisworks el modelo BIM y lo que hacemos es conectar el modelo con Project, con Microsoft Project.
¿Qué nos permite esto? Pues coordinar a los equipos de trabajo. La situación y el contexto es que esta planta iba a tener una parada para hacer la revisión de todos sus equipos y en este tipo, o sea, las dimensiones son muy grandes, por tanto, trabaja con muchas subcontratas. Entre las subcontratas, pues no existe la comunicación tan fluida como en otros casos quizás pues podría ser y, por tanto, esta funcionalidad resulta muy útil porque lo que se hace es que se vuelca toda la información de dónde van a estar trabajando los grupos de trabajo y se crea un radio de seguridad o un radio, una esfera, que es la que nos va a permitir delimitar en qué zona vamos a poder desempeñar el trabajo de manera eficaz. Y a partir de ahí, pues simplemente simulamos si hay algún choque entre las esferas y en el caso de que lo haya, pues evidentemente lo que nos está diciendo es que algo de la planificación no se ha hecho bien. Esto que como eso es una aplicación que es sencilla, o sea, esto por ejemplo en Dynamo y pues es fácil hacerla, ¿no? Y al final es encontrar la necesidad y pues tener claro cómo se utiliza y le ha permitido a ellos pues ahorrar cuando tienen sus tiempos de parada muchísimo tiempo. Entonces que al final lo que quiero decir es eso, que es como tener claro exactamente cuáles son las necesidades y aunque sea pues una necesidad relativamente simple, pues lo importante es que sea útil y sobre todo ir poco a poco. Es decir, voy a pasar, aquí tendríamos otra, que en este caso lo que hacemos es pues tratar toda la parte de mantenimiento predictivo y lo que hacemos es volcar directamente en el modelo toda esa información que viene pues de la normativa, de los propios históricos del modelo y de esa manera, aplicando efectivamente la normativa, pues nos permite detectar qué tuberías pues tienen más probabilidad de aparecer corrosión. Esto evidentemente pues nos da información útil en el momento en el que hay que hacer una reforma o hay que renovar una serie de tuberías, pues nos permite tomar decisiones de a qué zona de tuberías deberíamos ir para poder hacer esa reforma, ¿no? Y en este caso un poco también en la línea de trabajar con los activos, pues tenemos también una parte de gestión, de ir revisando cómo se han ido inspeccionando todos los equipos, ir comprobando que está bien, ¿no? Y que al final pues tener una visión global de la planta en la que veamos pues cómo están trabajando nuestros equipos. Tenemos aquí al final una, pero bueno, que esa ya se ha quedado más obsoleta porque ya hay muchas plataformas que directamente lo ofrecen, pero en este momento, cuando se realizó, pues era bastante novedosa y es el hecho de también pues poder adjuntar toda la información directamente en los equipos y que de esta manera pues que al final concibamos el modelo como una fuente centralizada de información. Aquí tendríamos la otra parte, que es el siguiente paso que en su momento se dio fue decir, vale, hemos conectado distintas fuentes como Excel y Microsoft Project, pues Power BI pues debe ser posible también. Pues efectivamente es posible. Ya lo que nos damos cuenta es que limitaciones en cuanto a integración pues no va a haber ninguna, porque es que hoy en día hay capacidad tecnológica para integrar prácticamente todo con todo. Y en este caso lo que vemos es que desde el propio Navisworks pues accedemos con nuestras credenciales a los reports que tenemos guardados en la nube de Power BI, volcamos toda la información y vamos a poder ver perfectamente de qué línea y de qué tubería estamos hablando. Y esto es lo que nos proporciona al final contexto, poner esa línea en el contexto de la globalidad de la planta a la que pertenece y un poco pues retomando lo que decía del mapa, pues poder tomar conclusiones y poder entender mejor qué es lo que está pasando. Aquí tenemos también otra de las funcionalidades que se hizo y en este caso es aplicar la metodología RBI, que es la metodología de inspección basada en riesgo, que después tengo otra diapositiva y como he visto antes que, bueno, está aquí mi compañera Keila, que he visto que ha entrado, después le diré que esa diapositiva que la explique ella porque es una experta en el tema y yo ahí pues poco tengo que decir si está ella presente. Pero bueno, simplemente deciros que en este caso lo que se hace es una matriz de riesgo en el que se calcula el riesgo que tiene cada uno de los equipos por impacto y por probabilidad de falla, se asocia uno de los riesgos y después pues se ve el radio de acción que esa falla pues tendría en la planta. De esta manera lo que nos va a permitir es poder distribuir pues toda nuestra planta de una manera más segura y al final pues también apostar por tener, pues como digo, la planta más segura.
Deciros simplemente, pues bueno, nos han dado muchos reconocimientos y demás por este trabajo y al final pues por un poco todo este recorrido con Ilbos que hemos hecho, pero casi que lo más importante, aunque suene atópico, pero es que es verdad, es que cuando vamos a la planta, pues ellos tienen en sus pantallas y ellos tienen en la planta, en todas las pantallas, el modelo BIM, la situación de los activos y cómo trabajan los equipos. Y de hecho, no solo ahora estaba preparando otra presentación que tenemos la semana que viene y ahora ellos van a hacer, por ejemplo, una planta fotovoltaica y lo que vamos a ir viendo es cómo integrar la planta fotovoltaica para optimizar la eficiencia de energía en todo lo que ya está el modelo hecho y cómo integrarlo. Es decir, es un camino que empezó hace muchos años, que todavía no ha acabado y que da la sensación que aún tiene mucho recorrido. Eso es, como digo, un poco la trayectoria que hemos tenido pues, en los años anteriores y ahora pues simplemente enseñaros dónde estamos y dónde estamos trabajando. En este caso, lo que nos dimos cuenta es que el sector industrial pues, quiere normalmente que los datos no salgan de su planta, trabajan con datos sensibles y prefieren que sean entornos locales, como hemos visto en Avisual. Pero es cierto que hay otra tendencia que es clara, que cada vez es más fuerte y es la tendencia de al final tener alojado todo en la nube. Por tanto, estamos trabajando en desarrollar pues, bien toda esa plataforma que esté centrada en la nube, que tenga otras características y una de las cosas más importantes es que al final un gemelo digital sea capaz de integrarse pues, con todas las capas de una organización que sean necesarias, ¿no? Pues por supuesto, desde el modelo BIM hasta el ERP. Pues el ERP, por ejemplo, ¿cómo se puede utilizar? Pues para ir viendo si tú vas conectando, por ejemplo, el número de equipos o el número de elementos de modelado que se han hecho, va a poder ir y tú lo vas actualizando cada cierto tiempo y lo vas viendo, va a poder ir viendo cómo va tu proyecto de trabajo, cómo va tu equipo y cómo está funcionando ese desarrollo de proyectos y detectar también cualquier cosa que no esté marchando bien a la hora de entregárselo a un cliente. Entonces, al final, eso lo que intentamos es que se integre en todas las capas y, como digo, ahora mismo esto no es ninguna barrera. Es decir, normalmente nos preguntan como, ¿pero y esto se puede integrar con...? La respuesta es sí, o sea, sí se puede integrar. Se puede integrar todo. Al final, con desarrollo de código y con las APIs pertinentes se va a poder integrar. ¿En qué trabajamos eso? Pues estamos trabajando en que ya sea un producto mucho más cuidado, con una interfaz mucho más cuidada y demás. Y ahí pues también estamos desarrollando las funcionalidades. Entonces, os enseño por aquí algunos vídeos. Pues evidentemente eso, entraríamos con nuestras credenciales, que se podría acceder pues evidentemente desde cualquier equipo y ahí tendríamos alojados pues todos los modelos que podamos tener. Pues si pensamos, por ejemplo, en alguna fábrica que sea internacional, pues bueno, ahí podríamos acceder a todo y evidentemente lo primero que nos encontraríamos pues sería un visor en el que, pues, un visor de Forge que nos permite pues ver todas las propiedades y llevar a cabo pues las interacciones básicas que permite el visor de Autodesk, ¿no? Posteriormente, creo que, a ver, aquí. Posteriormente lo que hacemos es desarrollar pues, las funcionalidades que hemos estado viendo antes, por ejemplo, en local, pues las hacemos también ahora en cloud. Y podemos volcar la información en los activos, ir viendo según, pues de manera visual cuál es el estado de cada uno y poniendo también todos los comentarios que sean pertinentes, ¿no? Tenemos también aquí la parte de las esferas que hemos visto antes. Y por mostrar también eso, otras funcionalidades, pues en este caso, por ejemplo, tenemos todos los activos que están registrados, podemos buscar pues por el ID o por cualquier otro identificador, buscar cuál queremos tratar. Nos permiten también dar de alta, porque normalmente pueden venir dados por el modelo, pero a lo mejor se puede necesitar dar de alta un modelo, dar de alta un activo, perdón, a través de otra manera o manualmente, ¿no? Y en ese caso, pues podemos hacerlo por distintas propiedades según el software al que venga y de esa manera también lo estaríamos dando de alta. Aquí ahora lo que vamos a ver es cómo podemos linkar la información directamente en los activos. Entonces, lo que vemos es que vamos a tener todos los activos en la parte derecha y en la parte izquierda tenemos toda la información que nosotros tenemos alojada en el software. Ahí tenemos todo, por tanto, lo único que tenemos que hacer es clicar cuál queremos utilizar y en qué activo la queremos linkar. Y de esa manera ya, pues cuando volvemos para atrás, en el momento que buscamos el activo, lo que vamos a encontrar en la parte derecha es que efectivamente pues están todos los documentos que previamente se han linkado.
Entonces, de esta manera lo que vemos es que al final, de una manera ágil, pues tenerlo todo como esa base centralizada de información que teníamos y bueno, que esté todo ahí. En este ejemplo, es uno pues que ya en Power BI lo teníamos en el entorno local y ya también lo tenemos para acceder desde la versión cloud. Entonces, aquí lo que hacemos es que accedemos a la página del report que queremos, exportamos una tabla que va a estar siempre por defecto y ya lo que sucede es que se nos va a generar, se nos va a abrir una nueva ventana que se abre en este caso en el otro sitio y vamos a poder acceder a la parte del report, a ver si se... A ver, aquí. Vamos a poder tener, pues lo mismo que hemos visto antes, pues cualquiera de nuestros reports en Power BI y evidentemente con la interacción en el momento que toque, pues la información que esté implicada y los activos que estén implicados, pues van a... Aquí ahora. Pues es que no sé, no acabo de ver cuándo ha clicado, pero bueno, en el momento que clicas, pues evidentemente la dirección es bidireccional y ahí tenemos que se va volcando la información en el modelo. Y bueno, eso, otro de los módulos en los que estamos trabajando es implementar esto que decía de la inspección basada en riesgo, en los activos. Y no sé si está mi compañera Keila por ahí, pero si esta diapositiva pues la quiere comentar ella. Keila, no sé si está, desactiva el micrófono. Aquí está, sí, la estoy viendo por ahí. Espérate un momento que ella... Ahí vale, necesita... Desactivo el audio, ¿no, Isabel? No, espérate, le activo yo el micro. Vale, perdona. Espérate, a ver si puede. Bueno, mientras os presento a Keila. Keila es especialista en todo este tema, trabaja en idea de ingeniería también y bueno, está certificada en todas las normas, que aquí en España está poquísima gente y es una profesional, pues bueno, cualificadísima del tema. Ya puede, creo que ya tiene el audio. Ya a ver, no sé si te escucho, Keila. Ya tiene el audio. No se te oye, Keila. En teoría está activada. Vuelve otra vez a desactivarte y activarte. Bueno, si no, lo que podemos hacer es como luego en el debate, como sí que se activan todos, ¿verdad? Porque es que no te escuchamos, Keila. En teoría está activada. Debe ser un problema de ella, del ordenador o algo. Keila, no te preocupes. Ahora después estamos todos, sabes que después hay como un debate y ahí lo retomamos y lo vemos, ¿vale? Así que gracias. Que busco unos cascos a ver si es por el tema del ordenador o lo que sea, ¿vale? Mientras tanto, eso, si queréis probando alguna opción, pues bueno, esto entonces lo dejo ahí para que luego ella lo comente e introduzca de manera muy breve, pues que es el RBI. Y bueno, pasar por encima los beneficios, que creo que probablemente ya os lo imaginaréis. Si hablamos del sector industrial, yo aquí el que destaco, porque es uno que probablemente a priori no se identifica y realmente está ahí y produce mucho ahorro, es el ahorro que genera este tipo de soluciones cuando se va a renovar el seguro de la planta. Es decir, esta planta con los riesgos que conlleva, pues tiene unos seguros que son altísimos. Entonces, si cuando se va a renovar, pues vas con una herramienta en la que eres capaz de demostrar que tienes una planta más controlada y más segura que tus competidoras o que la que tenía el año pasado y te hacen un mínimo porcentaje de descuento, ese mínimo porcentaje sobre el total repercute en unos ahorros que son realmente significativos, ¿no? Y luego, pues, evidentemente, trabajar pues, en una planta más segura, con mejor productividad y, al final, pues, trabajar mejor. Si hablamos desde un punto de vista general, pues también creo que un poco son beneficios casi evidentes, que es lo que nos va a permitir mejorar la toma de decisiones, es decir, al final nos va a permitir llevar a cabo pues simulaciones y llevar a cabo escenarios que de esa manera pues vamos a poder detectar qué es lo que no está trabajando bien, qué es lo que no está funcionando bien y hacer cualquier cambio que repercuta. Y luego ya eso, esta última parte, que quedan 10 minutos, así que creo que más o menos voy bien. Voy a beber agua un segundillo. Tranquila, tienes todo el tiempo que quieras, Clara. No ya eso, pero no había puesto una hora porque no quiero luego extenderme, luego ya nos extendemos en el debate lo que haga falta. Te puedes explayar porque es que estás contando verdaderas chulerías, así que te puedes explayar de lo que quieras. Bueno, muchas gracias, eso ya vamos por esta última parte. Pues, ¿qué quería mostraros? Pues eso, hemos visto pues ejemplos, hemos visto ejemplos más centrados en el sector industrial.
Y lo que quería un poco ver es cómo desde ahí hemos ido diversificando a sectores que a priori pues, no son los nuestros, por supuesto, y no es obvio que vayamos hacia ahí, pero cómo al final tener un concepto claro, que es que los datos y el análisis de datos nos ayuda a trabajar más eficientemente, pues puede servir prácticamente en cualquier sector. Y de esta manera nos va a permitir ser eficientes en cualquier sector. Entonces, vamos a ir viendo distintos proyectos. Estos proyectos están en fase de maduración distinta, es decir, hay algunos que todavía no se han realizado y que lo que tenemos es claro el concepto, pero estamos esperando a que haya algún tipo, pues, o bien de ayuda o que haya algún tipo de impulso claro que nos permita ir hacia él. Y hay otros proyectos que efectivamente están en curso, pero sí que, bueno, que hagáis una idea de por dónde empezamos de un sector claramente industrial y ahora veréis que es que hemos acabado en otros sitios completamente distintos. Por mostraros este ejemplo, esta es una sala de bombas que tenemos en la oficina y que, bueno, pues simplemente lo que hace es mover agua caliente y fría según distintos circuitos. Esto lo hicimos para poder demostrar de alguna manera cómo funciona esto, porque evidentemente llegar a los clientes pues, es difícil, es una decisión que es importante, que normalmente pues, es arriesgada también, y de esta manera pues, era demostrar de manera clara qué es lo que hacemos y cómo funcionamos, ¿no? Voy a mostrar aquí eso, aquí simplemente por ver algunos vídeos cómo funciona la planta, o sea, cómo funciona la sala. Esta sala la tenemos en la oficina que yo estoy, que hace un ruido completamente infernal. O sea, yo cada vez que la apagan respiro, pero bueno, ahí está, ahí la tenemos y ahí se controla, ¿no? Entonces, tenemos la sala de bombas funcionando. Posteriormente, lo que pasamos fue a crear el modelo de la sala de bombas y a partir de ahí, pues, poder controlar qué es lo que está pasando realmente en la sala de bombas real. Entonces, vamos a poder ver cómo está el estado de las válvulas, vamos a poder ver la temperatura de cada uno de los tanques y al final, pues, poder ver cómo de un sitio pasamos al otro. Aquí tendríamos, pues, simplemente también ver, voy a quitar este para no, pues, cómo se pueden llegar a hacer simulaciones, ¿no? de funcionamiento también a partir de la sala de bombas. Y, bueno, todo esto funciona a partir de un Power BI que se controla y que se va actualizando, no exactamente en tiempo real, pero bueno, el Power BI está programado para que se actualice cada minuto, cada 2 minutos, así que vamos, a efectos prácticos prácticamente es a tiempo real. Y el objetivo principal de este proyecto es que podamos probar cosas, que podamos pues, argumentar de una manera que sea clara qué nos estamos ahorrando y cómo podemos trabajar mejor. Entonces, que en un banco de pruebas pequeño, pues podamos al final sacar conclusiones que sean aplicables a gran escala. Esta, como digo, seguimos en el sector industrial, pero vamos a empezar ya a movernos a otros sectores. Este es uno de los proyectos que tenemos en marcha. Este proyecto es un proyecto europeo con una financiación europea del Horizonte 2020, perdón. Trabajamos en consorcio, que esto es otra de las cosas que vamos a ver. Normalmente los proyectos de I+D lo mejor es trabajar en consorcio porque nadie sabe de todo y al final se hacen proyectos mucho más ricos y mucho más diversos cuando forman parte de distintas entidades, tanto públicas como privadas. En este caso, en el caso de Europa y de las ayudas de Europa, estos consorcios son, por supuesto, una obligación porque en otras convocatorias no tiene por qué. Y en este caso, pues bueno, aquí tenemos todas las empresas, y entidades con las que estamos. Trabajamos con la Universidad de Cardiff, con la Universidad de Marsella y es un proyecto que comenzó en octubre del año pasado. Dura 4 años. Nosotros ahí lo que estamos haciendo, que ya lo tenemos en marcha, pero evidentemente como el proyecto dura 4 años, no hay nada tangible que enseñar ahora mismo. Nosotros nos encargamos de la parte de la arquitectura de datos del gemelo digital. En este caso se acordó que no iba a ir con un modelo BIM. Es una de esas conversaciones en las que estuvimos un rato con las empresas implicadas definiendo que era un modelo BIM, porque como digo, que era un gemelo digital, porque cada uno, como digo, pues tenía conceptos completamente distintos. Y fue la reunión primera en lo que tuvimos que aclarar todo eso. Y en este caso lo que se intenta es que las islas, que normalmente tienen que para poder acceder a la energía, necesitan unas redes de distribución pues mucho más complejas, pues intentar simular esas redes a partir de un gemelo digital para que las islas puedan ser más eficientes. Entonces, trabajamos con las Islas Baleares, trabajamos con otra que se llama Goseada, que la verdad es que ahora mismo no la sitúo en el mapa, pero bueno, ahí estamos en consorcio y es uno de los proyectos que tenemos en marcha y que, bueno, pues sin duda es ambicioso. Aquí tenemos otro concepto del gemelo digital.
Este es para el sector hospitalario, ¿vale? Este proyecto también está en marcha, ahora mismo está hemos llegado a la parte del modelado y nos queda todavía la parte de integrarlo en el gemelo digital y es realizar el gemelo digital del Hospital Virgen de la Risaca, que está aquí en Murcia y es uno de los más importantes, de los 5 más importantes de España, si no me equivoco. En este caso, ¿qué es lo que les interesa? Y es lo que quiero daros, pues cada uno de los sectores, cómo van variando un poco las necesidades. En este caso, la funcionalidad principal para lo que va a estar centrado va a ser para prevenir la aparición de legionela en el sistema de agua caliente, ¿vale? Del saneamiento del hospital. Entonces, pues como digo, evidentemente va a ser una funcionalidad distinta, pero al final viene de conceptos muy parecidos a lo que, por ejemplo, hemos visto en la prevención de la corrosión. Y bueno, y al final esto, lo ideal sería que que si al final este tipo de entidades públicas y más los hospitales, pues apostaran por este tipo de iniciativas, pues que al final se pudiera escalar y tener que se compartieran la información de cada uno de los hospitales y poder trabajar mejor a gran escala. Pero evidentemente eso todavía es un objetivo que es bastante ambicioso y hay que empezar por el principio. Entonces, en ello estamos y este proyecto, pues bueno, termina el año que viene y tenemos hasta entonces para hacerlo. Como digo, surge de una convocatoria regional de aquí de la región de Murcia y es bajo el amparo en la que la desarrollamos. Aquí tenemos otro proyecto, este proyecto todavía no está desarrollado, estamos en conversaciones y simplemente pues para ver dónde están las necesidades de otro tipo de edificio. En este caso es el Palacio de Congresos de Valencia, ¿vale? ¿Qué es lo que les interesa a ellos? Bueno, pues a ellos les interesa la gestión de espacios, es decir, pues poder gestionar la parte de reserva de cada una de las salas. Ellos están interesados también en que sean capaces pues, de compartir, es decir, que tengan su sala virtual donde se va a hacer la exposición y que sean capaces de compartir esa sala virtual con los próximos ponentes o con los próximos expositores para que esos expositores sepan perfectamente cómo es la sala y cómo ellos van a poder distribuirla. Y otra de las cosas que interesa en este tipo de sectores, o al menos en el caso que estamos diciendo, pues el control de toda la parte de equipos que existen en el edificio. Pasaríamos también a este otro proyecto que es Ports Digital Twin. Han sacado una convocatoria que se llama Ports 4.0. El año pasado fue la primera convocatoria, perdón, este año repiten, todavía no ha salido, y las autoridades portuarias de España, Puertos del Estado, pues creo que aquí alguna vez también en algunas charlas se ha hablado, está impulsando porque todas las autoridades portuarias, todos los puertos se modernicen, porque al final hay una tendencia en la que cada vez van a ser más competitivos y prácticamente es casi una necesidad, pues como digo, digitalizarse. En este caso estuvimos viendo las necesidades aquí con la Autoridad Portuaria de Cartagena, que la tenemos aquí cerca, y en este caso, ¿en qué estaban interesados ellos? Pues en tener una capa de GIS que sea la que también está ayudando a toda esa parte de BIM y del gemelo digital. Este proyecto lo presentamos el año pasado, todavía lo presentamos en fase precomercial, todavía pues no han salido la resolución, pero hemos pasado todas las fases que se han publicado y, bueno, a la espera de que salga adelante porque, sin duda, y además las autoridades portuarias son entidades pues, que económicamente tienen cierta salud y es una tendencia que es muy interesante de explorar y de ir en ese sentido. Aquí es donde me reía en sectores hasta donde hemos llegado. Es decir, además yo en ese sentido, pues bueno, he tenido también la suerte de tener un responsable del departamento que no tiene miedo, que corre riesgo y que vamos a por lo que salga. Y entonces, en este caso, pues deciros que el año pasado, por ejemplo, Pfizer, que en ese momento, eso fue en septiembre, pues no la conocía mucha gente, yo no la conocía y ahora pues ya sabía cómo se pronunciaba antes de que la gente lo supiera. Pues bueno, lanzó un reto que era cómo se pueden diagnosticar las enfermedades raras de manera temprana. Presentamos una idea que al final era pues como un gemelo digital humano, pero que poniendo mucho el foco en que al final el modelo 3D humano es una parte adicional, que lo importante es tener una plataforma de gestión de datos en la que se recopilen datos, que lleguen los datos que tenemos con el reloj, que estamos recopilando ya de por sí y que esos datos le ayuden a los profesionales
para que cuando se encuentren casos que no conocen bien, pues que lo puedan poner en un foro común y de esta manera se ayude y se colabore a partir de la información a poder detectar mejor la información. Como digo, se presentó, quedamos finalistas entre los 3 primeros y al final pues no ganamos, pero faltó poco para que estuviéramos en Boston desarrollando la idea. Evidentemente nosotros no tenemos un conocimiento de la salud. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Pues colaborar con gente que sepa. Nosotros sabemos de tratar datos y de compartir datos y de conceptos que tenemos a priori claros. De las cosas que no sabemos, pues buscamos colaboradores para que nos ayuden a saber. Es decir, en ese caso, pues tendríamos claro que esto iríamos de la mano de un colaborador. Eso ya, como digo, no ganamos, pero hace poco también lo presentamos a otra cosa para la detección de esclerosis múltiple, que salió también aquí en Murcia, y tampoco nos lo llevamos al final, pero también estuvimos a punto. Entonces, es decir, cómo empezando a trabajar en el sector industrial, pues de pronto nos vemos en Pfizer, porque, o sea, al ser finalistas estuvimos 2 días, estuvimos, bueno, en un acto dando forma a la idea, defendiéndola y demás, y de trabajar en una cosa que a priori no tiene nada que ver, pues bueno, lo que te encuentras es que hay muchísimos más puntos en común que de otra manera quizás no hubiésemos detectado, ¿no? Y ahora este proyecto también está en una fase de maduración temprana, pero sí que, bueno, tenemos claro según qué criterio y tenemos claro hacia dónde vamos. Y también aquí hablando con el Ayuntamiento de Cartagena, que al final pues siempre intentamos empaparnos un poco de las entidades que tenemos cerca, lo que vemos es que las Smart Cities, por ejemplo, pues bueno, ya muchas veces es una fase que está ya más madura y que muchas empresas aquí en Cartagena, por ejemplo, se están recopilando muchos datos y como que se entiende que ese paso de Smart City pues ya lo han pasado. En este caso nosotros lo que estamos dando forma y en lo que estamos trabajando, ya digo, en una fase de maduración temprana, es en que a través del diseño generativo, que por si alguien no sabe lo que es el diseño generativo, simplemente decir que es un software, es una serie de algoritmos que lo que te permiten es simular distintas posibilidades para que en base a unos criterios que se hayan definido previamente, pues se vea cuál es la opción más óptima. Pues bueno, lo que aquí nos transmitieron y lo que las necesidades que del Ayuntamiento de Cartagena se nos transmitieron es que ellos tienen muchos datos, pero que cuando tienen que hacer un plan de crecimiento de la ciudad no saben por dónde tirar. Y entonces los planes, la normativa y los planes de crecimiento se han quedado completamente obsoletos y que a ellos lo que les gustaría es pues, que cuando haya que tomar decisiones en cuanto al crecimiento de las ciudades, pues que de alguna manera sean más objetivas de lo que ahora mismo es, que sin duda son planes fragmentados y que tienen una visión pues mucho más limitada. Entonces, pues como digo, vamos utilizando conceptos que anteriormente vamos recogiendo. Al final tenemos claro que los datos y la contextualización de los datos es clave y a partir de ahí pues vamos entrando en distintos sectores. Este no tiene, o sea, este ya sale un poco de esa parte de género digital, pero por comentarlo, porque creo que en el grupo también alguna vez se ha hablado de construcción modular. Pues bueno, este también es otro proyecto que estamos haciendo, estamos en la parte de ingeniería, este también lo estamos haciendo pues con una subvención de aquí de la región de Murcia y cuando pasó todo esto del COVID, pues bueno, desde la empresa y en concreto pues mi compañero Pedro Ignacio Moreno, pues puso en abierto cómo serían unos hospitales que se hicieran a partir de contenedores marítimos. Presentamos la propuesta ya formalmente a una convocatoria. Evidentemente es una propuesta que es atractiva porque hay que ver si tiene cabida o no tiene cabida y en eso estamos desarrollando la ingeniería y estamos viendo realmente a dónde puede ir todo esto. En este caso, por ejemplo, la convocatoria que todavía no hemos llegado, también nosotros lo que presentamos también contempla pues, una parte pequeñita de diseño generativo, de probar distintas distribuciones con los contenedores. Hablar de diseño generativo, o sea, soy consciente de que llegar hasta ahí es tener muchas cosas, pero bueno, sí que lo introducimos, por ejemplo, en este proyecto con un alcance muy limitado, simplemente pues para ir cogiendo forma de lo que ojalá más adelante pues podamos ir desarrollando ya de una manera pues con mucho más rigor. Y nada más, os voy a enseñar a eso. Me quedan 2 diapositivas, pues de aquí he puesto las redes sociales para promocionar en lo que pueda el grupo de BIM de usuarios de Córdoba, que ya decía al principio que es un honor formar parte y que si alguien por lo que sea no lo conoce, pues bueno, que ojalá que lo sigan. Dejo también por aquí a mi compañera Keila, que ahora después también hablará porque es estupenda y va a hacer un curso de formación y si se diera la casualidad que alguien quiere, pues hasta aquí que esté patente la información y que aquí quede. Y ya para terminar, esto es el grupo de usuarios de Córdoba y yo no podía irme sin decir pues que soy de Priego de Córdoba,
dejar unas cuantas imágenes pues, de mi pueblo, que voy menos de lo que me gustaría, pero que de allí soy. Y ya está. Y si no conocéis las patatas San Nicasio y el aceite Noliz de allí de Priego, pues que por favor que vayáis y que lo probéis, que seguro que os va a gustar. Pues muchas gracias, Clara. Dale, la verdad que vamos, a mí me ha encantado. Vamos, me ha fascinado la presentación. Todo el que quiera participar puede abrir micro. Yo no sé si ahora Keila, antes de que pasemos a la ronda puede intentar participar. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Escuchamos ahora perfectamente. perfectamente. Hola, buenas tardes, un placer. Gracias. Bueno, mi nombre es Keila Pérez, es un placer estar hoy con ustedes. Soy ingeniero químico y tengo una certificación bajo el Instituto Americano del Petróleo en inspección basada en riesgo, parte del trabajo que mostró Clara y que para nosotros ha sido un gusto implementar en el Gemelo Digital, ya que nos ha permitido predecir el comportamiento de los equipos estáticos, recipientes a presión, tanques y tuberías, y poderlos controlar con los mecanismos de corrosión o los mecanismos de daño. En verdad, para nosotros es una idea maravillosa el poder darle dinamismo a una metodología que de alguna manera es estática y que nos permite invertir mejor en esos presupuestos del departamento de inspección a esas zonas de criticidad que más lo necesitan y poder tener un mayor control y a futuro poder determinar los recursos en las zonas que verdaderamente lo necesitan. Entonces, nada, de verdad que es un gusto poder compartir estos minutos con ustedes y demás está decirles que estamos a la orden y nada, por aquí estamos. Voy a dejar por aquí que me estaban pidiendo, Keila, que pusiera la información. Claro. La pongo a ver si ahora se me abre. Sí. A ver, que ahora se ha quedado pensando. Eso, Keila, si no me equivoco, o sea, lo que tú haces, ya digo, es que a mí es que es muy especializado y a mí se me va. Es predecir las fechas de inspección de los activos para asegurar que van a trabajar de manera eficiente, ¿no? Porque puede ser que algunos haya que revisarlo antes y otros, pues por su funcionamiento y según lo que está recogido en la normativa, haya que presentarlo mucho después, ¿no? Eso es correcto, Clara. Actualmente el reglamento de equipos presurizados es un ciclo donde depende del tipo de equipo y su criticidad, debes revisarlo con una periodicidad ya predeterminada. Esta metodología de inspección basada en riesgo lo que viene es a cambiar un poco esas filosofías de inspección y mantenimiento y determinar una fecha adecuada para cada uno de los equipos. Ya no ese ciclo fijo, sino el darle al equipo lo que requiere y en el tiempo que lo requiere, lo cual permite hacer una mejor distribución de los recursos, pudiendo quitar un poco de encima esas inspecciones que son innecesarias y poder estimar esos recursos para avanzar y conocer a profundidad equipos que sean de mayor riesgo. Genial. Bueno, lo he intentado... Clara, entiendo que el propio software es el que os lanza todas las alarmas y los mantenimientos necesarios, ¿no? Claro, sí. Perdón, Keila. No te preocupes, sí, eso es correcto. Bajo una filosofía que es completamente matemática, el Gemelo Digital nos ha permitido con su dinamismo controlar con la monitorización que se hace de los parámetros de campo, poder darnos alarmas de los equipos que están saliendo de la predicción que hicimos de la vida útil, porque su operación ha incrementado su corrosión. Y eso nos permite tomarnos en cuenta y decir, mira, este equipo está yendo por un camino y va a durar menos de lo que habíamos estimado y tomar acciones a tiempo. Bueno. Pues venga, chicos, que un abrazo para todos y que nos vemos la próxima y que muchísimas gracias como siempre. ¿Vale? Muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego.